motivo de mi charla es analizar y poner los elementos más destacados de la Ley General para prevenir la tortura. Bueno, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como ya comentó Roberto y también María, la Ley General de Prevención de la Tortura pues viene por un mandato internacional. ¿Por qué? Esto viene de que en el marco internacional de los derechos humanos es de aplicación para los estados el cumplir con los derechos humanos para toda persona que está bajo su jurisdicción. Dependiendo del sistema de derechos humanos del que estemos hablando, a esta obligación genérica se le puede llamar como obligación de protección o de reconocimiento. En tanto el sistema universal como el sistema interamericano de derechos humanos hablan de una doble obligación, que es de respeto y garantía hacia los derechos humanos. Muy rápidamente, pues decirles que el deber de respetar significa cumplir con la norma establecida, bien sea absteniéndose de realizar un determinado acto, como puede ser privar arbitrariamente de la libertad a una persona, o ofreciendo algún tipo de servicio, adoptando alguna medida para que se pueda alcanzar este derecho, como por ejemplo puede ser tener servicios de salud u ofrecer alcantarillado público. Esto se fundamenta en que los derechos humanos son atributos inherentes a toda persona humana y por lo tanto están por encima de los ordenamientos jurídicos que puedan llegar a ser restrictivos con estos derechos. Y por otro lado está la obligación de garantía, que es la que más nos interesa para esta charla. ¿Se me está oyendo bien? Porque no me lo... Bueno, okay. La obligación de garantía es esa obligación general que tiene todo Estado de organizar sus estructuras para que sean capaces de asegurarle el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, esto implica tanto no tomar una determinada medida o una acción como de prevenir toda aquella actuación, tanto provenga del poder público como privado, que el Estado tenga capacidad previsible para preverla y que así no ocurra. Si tiene nociones de que puede pasar, que existe una situación de riesgo, que hay un determinado grupo poblacional que está sufriendo violaciones a derechos humanos, el Estado debe tomar una medida, si diligentemente tiene conocimiento de ello. La Corte Interamericana... Siguiente, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el alcance de estas obligaciones de garantía y ha destacado que la obligación de garantía se puede desglosar en 4 obligaciones, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Me quiero detener un momentito, y es lo de las flechas estas rojas. Cuando se estaba hablando de que se requiere más prevención, que a lo mejor no estamos atacando el problema de la tortura desde la prevención, me gustaría remarcar esto que ya mencionó María, de que la prevención se puede entender como una prevención directa, que es antes de que ocurra un ilícito, pues anteponernos y que nunca llegue a ocurrir, pero existe una prevención que es indirecta. ¿Y cómo se consigue esta prevención indirecta? Se consigue investigando, sancionando y reparando. Si sabemos que hay violaciones y las investigamos, sancionamos y reparamos a las víctimas, indirectamente estamos haciendo prevención de cara al futuro. Entonces este es un enfoque preventivo que debe también tenerse presente cuando se lea la Ley General de Tortura. Al mismo tiempo, para cumplir con estas obligaciones tenemos distintas fórmulas. Los estados tienen distintas fórmulas para ello. Algunas de las genéricas pues son proteger frente a las amenazas de agentes públicos o privados, tomar medidas de prevención general frente a casos de violaciones a derechos humanos y luego, y aquí es el punto, es asegurar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Es decir, el Estado debe adoptar normas para que sean armoniosas con los estándares internacionales de derechos humanos. Es una obligación positiva que tienen los estados. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Entonces, en México, ¿de dónde vino esta necesidad de adoptar una ley como la presente, la Ley General de Tortura? Bueno, puse 2 ejemplos, que no sé si se leen bien, pero uno es del último informe del Subcomité de Prevención contra la Tortura, este último no, el anterior, donde decía que el subcomité recomienda vehementemente que se tomen las medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole para que se adecue la legislación primaria y secundaria a los tratados internacionales sobre tortura. También remarcó que se deben adoptar las medidas legislativas, un poco lo mismo que el anterior en ese mismo informe. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues dijo que recomienda al Estado mexicano adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para evitar la repetición de violaciones a derechos humanos como las cometidas en el caso en particular. En particular, el Estado deberá adoptar medidas de no repetición sobre la prohibición absoluta de la tortura.
Este informe, el 74-2015, es de Selva Gómez, que no sé si así lo conocerán, pero si les digo que es el caso Atenco, seguramente lo reconocerán. Entonces, bueno, en todo esto, siguiente, por favor. A partir de aquí, pues ya tenemos por qué la Ley General de Tortura era necesaria y debía cumplir con el mandato internacional de aprobarse. Yo he hecho una recopilación de algunos aspectos que considero relevantes de esta ley. Podemos ir comentando con todos ustedes si ven que alguno debería ahondarse más o añadir alguno. En primer lugar es sobre la tipificación de la tortura. Como ya mencionó Roberto y también María, bueno, voy a empezar con que esta ley general, al ser precisamente general, hace que sea observable en toda la República, y esto es un gran avance respecto a lo que había anteriormente, porque el ordenamiento jurídico a nivel federal, al ser México un país federal, cabían muchos ordenamientos que tenían regulaciones muy distintas sobre la tortura, con tipos penales muy diferentes, y muchos pues eran hasta incompatibles. De hecho, había estados que tenían normativas específicas sobre tortura y había otros que ni siquiera estaba dentro de otros códigos. Entonces esto ya es una ventaja para que se homogeneice estos criterios. Un ejemplo es que usualmente las definiciones de tortura pues, se limitaban a unos fines específicos, que solía ser la obtención de una confesión. Luego entraré un poquito más sobre esto. Una interpretación restrictiva al momento de probar la finalidad del hecho de tortura ha hecho que durante muchos años ministerios públicos, jueces, no prosigan las investigaciones pues por falta de acreditación de este elemento. Entonces aquí que se den una serie de elementos que son los que enumero, pues refuerza esta obligación para que sí realmente se investigue y se cumplan con las obligaciones respecto a la tortura. Sobre los elementos que configuran, por una parte está el dolor o sufrimiento. La Ley General para prevenir la tortura no utiliza un adjetivo cuantificativo que es el de grave. Esto es una novedad, o sea, es algo bastante novedoso porque no muchas legislaciones excluyen la gravedad. Por ejemplo, de hecho, el Comité contra la Tortura, la Convención contra la Tortura sí habla de dolores o sufrimientos graves. Por su parte, la Convención Interamericana no habla de sufrimientos graves. Entonces, bueno, esto es novedoso. La diferencia por desarrollo teórico y jurisprudencial no es sustancial, o sea, las conductas que deberían ser perseguidas bajo el tipo de tortura no varían si pone o no que son graves. Se entiende que la afectación debe ser grave, siempre se entiende que debe ser grave, pero la ausencia de este adjetivo nos ayuda a alejar un parámetro formalista, como puede ser que si decimos que es grave, entonces vamos a decir que será a partir, un criterio que se ha utilizado mucho aquí, que es que las heridas sanen en un periodo inferior a 15 días. Es un formalismo que en verdad no tiene ningún sustento a nivel de acreditación de tortura, de sufrir tortura. Hay heridas que ni siquiera empiezan a salir a los 15 días, sobre todo las psicológicas. Entonces, bueno, también en este sentido de los 15 días y de los parámetros, pues los avances médicos y científicos también nos están ayudando mucho a poder identificar situaciones de tortura, pero en el mismo sentido, bueno, de hecho en sentido contrario también pasa. Los avances también hacen que cada vez se puedan infligir torturas más sofisticadas y que sea más complicado poder llegar a reconocerlas. Entonces no tiene ningún sentido que pongamos un parámetro específico de hasta aquí es tortura y antes de esto no. Luego, por otro lado, otro de los criterios, bueno, otro de los elementos de la definición es que la tortura la debe llevar a cabo un servidor público o un particular con autorización, apoyo o aquiescencia. Este elemento, bueno, ya ha sido visto y solo que debe entenderse como pues servidor público no solamente las personas que están directamente relacionadas con el Estado, que responden que tienen un sueldo público, que forman parte de la estructura del Estado, sino también aquellos que indirectamente pues cumplen con unas obligaciones que tiene el Estado, como pueden ser médicos o psiquiatras que tienen clínicas privadas o seguridades privadas, podrían ser otras personas. Y luego sobre la finalidad, y este elemento es muy importante. La Ley General enuncia una serie de finalidades que dice que será tortura cuando se inflijan dolores que tengan tal finalidad, pero cierra con cualquier otro fin. Y esto es muy importante, porque no se constriña a un fin específico, puesto que también gracias a los avances que tenemos en documentación e investigación de la tortura nos hemos dado cuenta de que las finalidades varían enormemente según los contextos y los perfiles de la víctima y de los victimarios. Lo que se requiere en cuanto a la finalidad es que se despeje toda duda
de que la conducta llevada a cabo no fue un acto arbitrario. O sea, simplemente que sí se sepa que hubo algún tipo de intencionalidad, incluso aunque no se demuestre cuál es esa finalidad en específico. Esto también nos sirve un poco para hacer la distinción entre tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Por ejemplo, en un centro de privación de libertad, a lo mejor si hay un problema en los desagües y eso genera un problema de salubridad, posiblemente esta conducta no ha sido buscada por el Estado ni los servidores públicos, pero el Estado tiene la obligación de hacer algo respecto a ella. Entonces, bueno, eso también debe tomarse en cuenta. El hecho de que también se tipifiquen los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que pues son conductas que desconocen la dignidad de la persona y por lo tanto todas las obligaciones que aplican respecto al delito de tortura también aplican respecto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El gran pero que yo encuentro a la tipificación que tiene esta norma respecto al tipo de tortura es que deja la posibilidad de que existan conductas que, bien por dolor, sufrimiento o vejamen, encajarían perfectamente en la definición de tortura, pero que se salvaguardan por el hecho de que esta conducta se haya podido dar por una sustitución del consentimiento. Es el tercer párrafo de esta definición. Este resquicio en la protección deja abierta la posibilidad de que personas que pertenecen a grupos que en algún momento pueden tener limitada su capacidad de obrar, no jurídica, la capacidad de obrar, como pueden ser niños, niñas o adolescentes, pueden ser adultos mayores, personas con discapacidad psicosocial en un momento específico de enajenación, ni siquiera en todo momento, o personas que utilizan drogas también en un momento de enajenación, pues alguien pueda justificar que sean sometidas a tratamientos o incluso experimentos sin su consentimiento. Entonces aquí sí es un punto que yo creo que es un pero importante de la norma, porque se podrían llegar a autorizar, sobre todo viendo cuál es el panorama en México, que sobre todo en materia de salud, pues tanto la Ley General de Salud como otras normas oficiales permiten que puedan existir tratamientos forzados sin que a la persona pues pueda dar su consentimiento y a veces siquiera sin que se le informe. Y pues desgraciadamente sabemos que aquí en muchos tipos de centros pues existen esterilizaciones forzadas, existe la aplicación de terapias electroconvulsivas sin las anestesias adecuadas. Entonces tal vez ahí podría llegar a caber este tipo de conductas. Entonces ahí veo que sí hay un problema. Otro de los elementos, pues positivo, es que la tortura debe investigarse de oficio. Según los estándares, cuando exista una razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura, la decisión de iniciar y adelantar la investigación no es una facultad discrecional, sino que el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que viene del derecho internacional. Es importante que los operadores de justicia asuman este principio rector de investigación frente a violaciones a derechos humanos. No es el único criterio que deben utilizar, el único principio. También aplican el criterio de oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y también participación de las víctimas en los procedimientos. Pero es muy importante el tema de la oficiosidad de la investigación en delitos de tortura porque en México y en general en todo el mundo las denuncias en casos de tortura son bajas respecto a las comisiones reales que existen. ¿Se les ocurre a ustedes por qué existe este fenómeno? ¿Por qué está tan subrepresentado a nivel de denuncias la tortura en este país? ¿Se les ocurre alguna causa? Que la mayoría de las personas están en situación de vulnerabilidad. Exacto. ¿Alguna más? Por temor. Generalmente la tortura va aparejada con la indicación de no lo vayas a denunciar porque va a ser doble. Claro. Sí, exactamente. Algunas que pues yo he podido detectar es, bueno, por una parte el Estado en este tipo de delitos tiene una posición muy predominante sobre la víctima. Suele existir un contexto cerrado donde es Estado o servidor público contra víctima. Eso ya de entrada ya hace un desequilibrio muy muy importante. Pero existen otros, por ejemplo, la tortura casi siempre suele ir de la mano de amenazas hacia la persona o hacia familiares o hacia círculos de que no hagan algo y sobre todo que no denuncien. Entonces eso también amedrenta mucho a las personas. Luego también el desgaste de afrontar procedimientos penales que suelen ser de muy larga duración, que si los operadores no tienen una capacitación adecuada, muchas veces llevan a la revictimización de las personas. Y pues es un desgaste muy fuerte que muchas veces pues prefieren no someterse a ello.
También existe pues el desincentivo de que las causas muchas veces por esos hechos se abren por otros delitos, como puede ser abuso de autoridad, ni siquiera por tortura, de hecho es en la mayoría, y que en una amplísima mayoría de los casos pues se resuelven de forma contraria a los intereses de la víctima. En 2015 en México había alrededor de 15 sentencias por tortura y de esas casi la mitad eran por un mismo caso. O sea, es bajísimo, casi no prosperan nunca, entonces eso también desincentiva mucho a las víctimas. Y luego hay otra causa pues que también es el trauma vivido. Muchas personas no pueden emocionalmente empezar a hacer, ni siquiera reconocer, recordar los hechos, poder enfrentarse y volver a hacer estos relatos. Entonces por eso es muy importante que si las víctimas no toman esta iniciativa de hacer la denuncia, cuando la autoridad tenga la sospecha de que puede haber existido un acto de tortura, tiene el deber legal ahora de iniciar investigaciones de oficio. Por otro lado, también se reconocen reglas contra la impunidad, como son, por ejemplo, la imprescriptibilidad del delito, se prohíben las inmunidades, indultos y amnistías para personas procesadas o sentenciadas y bueno, también se tipifican delitos vinculados a la tortura, como es la abstención de denunciar un acto de tortura o entorpecer la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuando hace las visitas, como ya relataron tanto María como Roberto. En este sentido, sobre el tema de las penas, me gustaría hacer una pequeña reflexión con un ejercicio. He oído en varias ocasiones que tal vez hay que poner penas más graves. No sé quién opine que, por ejemplo, la tortura se puede combatir mejor con penas más graves. Es una posición legítima. ¿Alguien tiene esa postura? ¿Sí? Bueno, lo hago así en general. De las personas que tienen esta postura, que deberían endurecerse las penas, ¿alguien, si ahora yo le pregunto si sabe cuál es el mínimo y máximo de pena que existe en el tipo general de tortura, me podría decir qué años son? De 10 a 20 años. Bueno, ahora porque tú me lo has dicho, pero mucha gente cuando le realizo esta pregunta no me sabe decir los años, no sabe cuál es el mínimo ni máximo. Sí, estás viendo la ley, claro. Bueno, no lo saben, pero es la percepción. El tema y es un sentimiento creo que muy natural, de cuando hay un problema, castigándolo vamos a resolver. Pero si nos paramos a pensar, ¿por qué creemos que debe ser más alta? ¿Porque nos parece baja la actual? ¿Por qué nos parece baja? ¿Sabemos acaso cuántos años son la actual? Pues bueno, es una pequeña reflexión que quería dejar ahí. Siguiente, por favor. Luego, también se contempla en la ley la exclusión de pruebas ilícitas. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que este tipo de pruebas son las que se obtienen mediante la vulneración sustancial de derechos o prerrogativas constitucionales. La regla de exclusión implica que, por una parte, tanto se prohíba la inadmisión y valoración de pruebas obtenidas directa o indirectamente con violaciones a derechos humanos, como que se puedan convalidar o subsanar. Esta es una diferencia con, por ejemplo, las pruebas irregulares o con deficiencias formales. En el tema, no sé si como prueba indirecta saben a qué se refiere, prueba obtenida indirectamente. Bueno, la prueba directa es yo consigo una confesión porque torturo a alguien, por ejemplo. Prueba indirecta sería que a raíz de la tortura no tenemos un elemento probatorio, pero es necesario para obtener este elemento probatorio. Sería, por ejemplo, si yo torturo a alguien para que me dé acceso a su casa y en su casa encuentro pruebas de lo que sea. El acceso a su casa, en principio, no es lo que he obtenido con la tortura, lo que he obtenido es el permiso para acceder. Entonces esta prueba obtenida también sería ilícita. El gran problema que tenemos... Bueno, antes de esto, existe un problema respecto a la exclusión de prueba que se encuentra dentro de la ley, que es cómo los jueces y ministerios públicos también van a poder valorar si esta prueba se obtuvo con violación a derechos humanos. Históricamente la víctima siempre ha tenido, aunque no sea lo legal, pero es lo que siempre suele pasar, ha tenido que demostrar por qué no fue torturada. O sea, tiene que decir que demostrar que en verdad sus heridas sí fueron suficientemente traumáticas, sí pasó un proceso que podría ser catalogado como tortura. Bueno, según la ley no es así, pero muchas veces pasa. El tema es que la ley general establece una exclusión, pero el procedimiento es mínimo y se refiere que deben existir razones fundadas, y pues el término de razones fundadas es un poco ambiguo y vamos a ver también en el desarrollo jurisprudencial cómo se da y qué se interpreta por razón fundada. Entonces eso queda un poquito abierto. Pero el gran problema que tenemos es no lo puse aquí. Bueno, el gran problema que tenemos es que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó se convirtió, creo que fue este año pasado, ya una tesis jurisprudencia penal donde dice específicamente que solo se considerará prueba ilícita en materia de tortura aquellas que generan una autoinculpación. O sea, solo podrá ser excluida si a mí me torturan y yo estoy reconociendo tener la culpa, ser responsable de un delito, y esto ya es jurisprudencia. Entonces esto contraviene directamente pues esta ley y los estándares en materia de tortura, porque sabemos que muchas veces la tortura no se inflige para obtener una confesión, o incluso si es así, incluso me pueden torturar a mí y a ti y que yo esté haciendo una confesión sobre ti y tú sobre mí, pero esa ya no entraría dentro del criterio de exclusión. Pero es que luego hay otras muchas. Se puede torturar como castigo. Esto ocurre más en prisiones y en centros cerrados. También como amedrentar en contextos de violencia generalizados, pues la violencia ni siquiera es como castigo hacia la persona, sino para dar mensajes. Entonces, todo este tipo de pruebas que se podrían llegar a obtener con esta tortura, con estos actos, pues según esta tesis no quedarían excluidos. Entonces ese sí es un gran problema y nos preocupa mucho que se haya vuelto jurisprudencia. Luego, sí, certificación. En cuestiones de certificaciones médico-psicológicas se establece que los dictámenes médico-psicológicos se hagan conforme al protocolo de Estambul. Sin embargo, y esto es importante también remarcarlo, cuando hablamos del protocolo de Estambul, hablando de la normativa nacional, en verdad no estamos hablando del protocolo de Estambul, hablamos del protocolo homologado que se basa en el protocolo de Estambul, pero que ni siquiera es el mismo. Y trata de equipararse el protocolo homologado, pero tiene algunos problemas que no tiene el protocolo de Estambul. No es un mal protocolo del todo, tiene cosas positivas, pero hay puntos discutibles. Por ejemplo, y esto ha sido un motivo de amparo por parte de varias organizaciones de sociedad civil, es que se establece como un filtro de casos. Se establece la práctica de unas diligencias preliminares, como son, por ejemplo, entrevistas, a examinar expedientes, previas a la apertura de las carpetas de investigación, y por lo tanto que no rijan del mismo modo las garantías judiciales que puede tener una persona como cuando ya se está abriendo una carpeta de investigación. Una vez pase este filtro, ya se debería remitir a las fiscalías especiales. Esto es un agravio porque no ocurre con otro tipo de delitos, y de hecho, yo personalmente no le encuentro mucho sentido a que exista una investigación previa a la investigación previa. O sea, entiendo que esto funciona porque cada vez también la tendencia, y afortunadamente la tendencia es que existan más denuncias de tortura. Bien porque ya se estén denunciando directamente, hay más gente que conoce el tema, conoce de sus derechos, o a veces en otros casos, cuando tienen las vistas orales, dicen que los torturaron y inmediatamente se debería abrir una carpeta para investigar lo que está narrando la persona. Entonces este filtro yo creo que lo que pretende es seleccionar algunos casos de otros y no colapsar el sistema. No debería ser esta la solución, debería ser tener a lo mejor un personal más adecuado, un sistema más eficiente, y no poner justo el filtro en otra vez poner en tela de juicio lo que está diciendo la víctima. Con la investigación previa ya es suficiente. Entonces eso también es un problema que tiene el protocolo homologado. Como elemento positivo también respecto a temas de certificaciones médico-psicológicas, es que la ley pone énfasis también en que debe tomarse en cuenta la situación de la víctima, su perfil, sobre todo si son mujeres o niños, y esto también es importante. Las lógicas que operan en tortura, podríamos decir ordinaria, con por ejemplo tortura sexual o tortura infligida a menores, son lógicas muy distintas, y también al momento de acreditar y hacer la investigación debe valorarse. Entonces, esta ley hace referencia específica y eso es un elemento positivo. También otro elemento que nos parece importante es que ya se reconocen a los dictámenes médico-psicológicos realizados por peritos independientes, que tendrán el mismo valor probatorio que los hechos por peritos oficiales. Como varios puntos positivos de esto, yo destaco mucho que esto significa, por una parte, que exista más oferta de peritajes. Hay un problema de que es muy complicado conseguir un peritaje en tiempo oportuno, que dure el tiempo que debe durar, esto por un lado. También aumentan, no sé si la imparcialidad o la percepción de imparcialidad de estos peritajes. Muchas veces las víctimas comentan que no se fían, y tiene sentido, de que le realicen los peritajes personas que están adscritas muchas veces a las instancias mismas perpetradoras. Entonces esto también es un problema.
Y al margen de eso, para toda la sociedad, pues creo que sí aumenta un poco la credibilidad de estos dictámenes si cabe la posibilidad de que lo haga alguien que es totalmente ajeno al caso. Y también aumentan la proximidad. O sea, aumentan la proximidad de que yo tengo mucha mayor apertura hacia alguien que no ha formado parte de este entramado que si es alguien oficial. El problema que tiene esto de los peritajes independientes es que la PGR pues asume la facultad de utilizar a sus peritos para hacer un dictamen sobre la certificación, si estos certificados independientes pues realmente tienen como una forma adecuada, cumplen unos mínimos y a partir de ahí pues ya se pueden aceptar. Entonces ahí también como que se guardan una salvaguarda para ver si realmente se les da el valor probatorio a estos peritajes. También se establece la obligación de practicar exámenes médico-legistas en un término no superior a 12 horas. Esto, como comentaba María, pues es una de las garantías importantes para prevenir la tortura, que el juez pueda exigir este dictamen médico para comprobar si realmente tiene afectación física, psicológica o emocional o no. Como séptimo punto que destaqué es, bueno, si una autoridad tiene conocimiento de hechos constitutivos de tortura y no tiene competencia para iniciar una investigación, deberá remitirlo a las fiscalías especiales que sean competentes. Esto también es importante para que exista mayor comunicación y que no se quede ningún caso de tortura pues ahí en el tintero y que no progrese. Otro elemento, y en este ya no voy a entrar nada porque se ha hablado y se va a hablar posteriormente, que es, bueno, se formaliza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El mecanismo en verdad ya existía en México desde hace pues un poco más de 10 años, operaba, pero no tenía una ley que lo rigiera y bueno, se introdujo dentro de la tercera visitaduría de CNDH, pero todo esto también son unas salvaguardas y una formalidad para la labor del mecanismo que también se venía exigiendo internacionalmente. Y bueno, un punto siguiente, por favor. Este punto es muy importante porque se crean también, según la ley, crean las fiscalías especiales para investigar y perseguir delitos de tortura. He destacado, no son todas, pero he destacado estas facultades, que es, pues las fiscalías especiales tienen la facultad de iniciar investigaciones por tortura, evidentemente, requerir atención médica, psicológica y jurídica a las víctimas de tortura, ejecutar, supervisar y evaluar el protocolo homologado al que me estaba refiriendo, auxiliarse de otras autoridades para la investigación y persecución de tortura, otorgar medidas cautelares, ingresar a cualquier tipo de centro de privación de libertad donde se presuma que pueda haberse cometido tortura y también, y si me da tiempo hablaré un poco de esto, llevar a cabo análisis de contexto y patrones sobre la comisión de la tortura. Creo que no me da tiempo. Bueno, la creación de las fiscalías especiales ha suscitado diversos debates interesantes. El primero de todos es si es conveniente o no crear este tipo de institución que sea especializada por un tipo de delito. Hay posiciones que dicen, no, esto es como fragmentar mucho a la impartición de justicia y pues a lo mejor esto dificulta la comunicación entre fiscalías. Bueno, mi posición es que no. Yo creo que sí es importante y es necesario este tipo de fiscalías. Primero por el fenómeno que existe, creo que sí amerita que existan órganos que estén plenamente dedicados a esto y luego también por un criterio de especialización de quienes asumen este tipo de casos y a quienes les toca decidir. Pero aquí existe un problema que es la operatividad, cómo se puede llegar a conseguir que existan estas fiscalías especiales. En algunos estados, a día de hoy, bueno, ya tendrían que estar implementándose, pero no está pasando casi nada. Se han creado decretos donde se formaliza que van a existir estas fiscalías especiales, pero en verdad no están operando. O sea, existen en el papel, pero no tienen ningún tipo de trabajo. Y luego también pues el tipo de personal. Se supone que si creas una fiscalía para cierto tipo de delitos, el personal que va a integrar esta fiscalía debe ser personal que tenga la capacitación, tenga el conocimiento para resolver estos casos. Y corre el riesgo, y también sabemos de algún caso que puede llegar a pasar, de personal que está en las instancias que ya existen y los derivan a las fiscalías especiales. Entonces también hasta puede generar como que las fiscalías especiales sea el lugar donde nadie quiere ir, porque es como lo que se creó y envían a los que no acaban de tener cabida en el resto de posiciones. Entonces también toda esta creación es un gran reto y esperemos que se pueda implementar bien, porque si no será hasta contrario a su creación, será un obstáculo añadido. Sí, voy a hablar muy brevemente sobre el tema de los análisis de contexto porque se relaciona con un tema de la ley.
La ley general brinda a los operadores de justicia, pero no solo a los operadores de justicia, una herramienta muy interesante para el análisis de contextos y patrones de tortura. No es la única herramienta existente, evidentemente hay muchas, pero esta pues es muy interesante, que es la creación del Registro Nacional del Delito de Tortura. Siguiente, por favor. Sí. El registro es una herramienta de investigación e información estadística coordinada y administrada por la Procuraduría. En esta pues se pueden incluir muchos datos de las víctimas y de los hechos que ocurren. Por ejemplo, el número de víctimas, lugar, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas, autoridades señaladas, estatus de las investigaciones y, bueno, en su caso, si la víctima también lo desea, pues edad, sexo u otra información relevante sobre la víctima. Bueno, las bases de... Siguiente, por favor. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Las bases de datos del registro se nutren por muchas fuentes: las instituciones de procuración de justicia, las comisiones ejecutivas, comisiones de atención a víctimas y también Comisión Nacional de Derechos Humanos y comisiones estatales de derechos humanos. ¿Y por qué me quiero detener en la importancia de utilizar esta herramienta que, bueno, todavía está en creación? Creo que ya debería estar creada, pero no lo está. Porque, sobre todo a través de comisiones estatales de derechos humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto personas, académicos, víctimas, representantes de sociedad civil o el propio trabajo iniciado por estas comisiones, pues toda esta información que pueda llegar a fluir es muy importante para justamente tener unos patrones muy claros, tener una detección de riesgos, tener los focos rojos sobre los que poder hacer un trabajo preventivo y de combate hacia la tortura. Entonces, por eso es muy importante, y quiero aprovechar que aquí estén representantes también de comisiones estatales de derechos humanos, que hay que vincularse con todas aquellas personas, todas aquellas organizaciones, todas aquellas instancias, académicos, víctimas, que posean información sobre el fenómeno de la tortura, aunque sea en su región, no tiene que ser a nivel federal, no tiene que ser como concepto, sino qué es lo que está pasando en su entorno. Porque a partir de esto podemos crear unas bases de datos, podemos crear unos registros que realmente nos ayuden, y es la información más valiosa para poder combatir la tortura y no ir caso a caso y que nunca pasemos de la primera capa del fenómeno de tortura. Bueno, ¿y por qué es importante realizar este análisis esto formaría parte para hacer análisis de contexto? ¿Por qué es importante? Y solo voy a puntualizarlo. ¿Puedes pasar, por favor? Sí, es esta, exacto. Yo he destacado 4 ventajas o fortalezas de que las investigaciones tomen en cuenta los análisis de contexto o de iniciar las investigaciones contextuales. La primera, pues evidentemente, es que nos permite comprender las violaciones a derechos humanos en sí mismas. Luego también nos permite comprender no solamente la violación en sí misma, sino también comprender las razones que hay detrás del fenómeno. Es decir, para enmarcar hechos concretos dentro de un escenario amplio de conductas estatales. Para el fenómeno de la tortura en México, pues hacer este ejercicio es ineludible. Sabemos que la tortura es una práctica tan extendida como indocumentada. Entonces tampoco podemos atacar algo que ni siquiera sabemos hacer el contorno de qué es lo que hay. Como tercer elemento positivo de que existan estos análisis de contexto y que tratemos de fomentarlos pues nos sirve para determinar la responsabilidad internacional de los Estados. No es infrecuente que en prácticas generalizadas de violaciones a derechos humanos confluya la participación de múltiples agentes, no solo una instancia o un actor quien tiene todo este fenómeno perpetrado. Funcionarios públicos, grupos criminales, colectivos insurreccionales, organizaciones privadas, etcétera. En escenarios de violaciones extendidas a derechos humanos, quedarnos con el relato del caso particular ofrece una visión sesgada de qué ocurrió y sobre todo de las responsabilidades que tienen cada uno en este fenómeno. Experiencias alrededor del mundo, y esto lo hemos aprendido sobre todo a través del derecho penal internacional, cuando existen graves crisis de violaciones a derechos humanos, los estados pues siempre buscan recovecos para petarse en su no responsabilidad, decir, no, pues es que yo no puedo hacer nada, está fuera de mi control. Entonces es como una respuesta muy, muy frecuente. Si no hacemos un análisis de contexto no vamos a saber si realmente el Estado no puede hacer nada o sí puede hacer algo. A lo mejor pues es que existen muchísimos casos. Si un grupo privado despoja de sus tierras y tortura a un campesino, pues si no hacemos un análisis y no vemos que hay más allá, seguramente podremos encontrar a estas personas, las enjuiciaremos y ya está. Pero ¿y qué pasa si en este territorio existe un proyecto empresarial de extracción minera
donde el Estado pues tiene acciones, tiene intereses y está fomentando que exista esta venta de tierras. Entonces, pues ahí ya el Estado sí tiene una responsabilidad. Entonces hay que hacer todo este análisis que va hacia atrás. El análisis de contexto también, como cuarto punto, pues nos permite comprender qué pasó y derivado de ello también nos ayuda al momento de decidir cómo reparar los daños. O sea, poner en el centro a las víctimas, saber que si no solo con violaciones generalizadas a derechos humanos, como es la tortura, que no solo tenemos que reparar a esta víctima en particular, que sí, evidentemente sí, pero con fenómenos así, como fenómenos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, en verdad lo que pasa es que se desintegran los tejidos sociales, las comunidades se rompen, aparecen nuevos problemas. Si tenemos estos análisis de contexto podemos ver dónde están los daños. No solo me afecta a mí, me afecta pues a la gente que trabajaba conmigo, a mis familiares, a la sociedad, a mi pueblo. Entonces también al momento de decidir cómo reparar el daño podemos no centrarnos a lo mejor en una reparación pecuniaria de te doy tanto dinero, sino a lo mejor hacer unas políticas públicas que sirvan para volver a hilvanar todos estos tejidos sociales que se están rompiendo. Bueno, puse una frase, pero creo que no vale la pena leerla, sobre la oficina del Alto Comisionado, donde dice que efectivamente existe un problema de que no vemos los análisis de contexto, sino que vamos caso por caso y así no entendemos nada. Entonces, como reflexión, pues el realizar estos análisis de contexto, para realizarlo debemos tener claro que los delitos en estos contextos no son un delito en sí, no es una pieza sola, sino que forma parte de un engranaje mucho más complejo, donde el delito que estamos viendo solo es una parte del engranaje para que todo el demás sistema de violaciones siga funcionando. Entonces debemos apartar un poco, y esto es retomando lo que decía María, apartar la pregunta del qué pasó en un caso en concreto y darle más prioridad al por qué pasó. ¿Por qué pasó? ¿Por qué está pasando? Que se está matando, desapareciendo, el delito que sea, en contextos generalizados, ¿por qué pasa? Entonces veremos que el delito obedece a algún grado de planificación. No pueden existir contextos generalizados de violaciones si no existe alguna planificación o alguna aquiescencia por parte de diversos actores. No tienen por qué ser siempre los mismos. Entonces, el análisis de contexto nos ayuda pues, a agarrar este hilo que poco a poco nos va llevando a todos los implicados. Y al fin y al cabo, si tenemos información sobre el tipo de evento que se repite con frecuencia, pues tenemos un patrón. Y con este patrón pues ya tenemos algo, una base sólida sobre la que poder trabajar. Y bueno, retomando un poco ya para cerrar, la ley general, por favor, próxima. Aparte de los retos que ya he mencionado sobre el tema del protocolo homologado, la exclusión de pruebas y todo eso, pues hay otros retos que me gustaría destacar, que son, bueno, los que aparecen aquí, que es por un lado no puede existir solo la ley si no construimos pues narrativas antitortura y anti-reconocimiento del fenómeno. Primero, saber que sí existe un problema muy grave con la tortura y que realmente pues tratemos de alejar todos estos discursos que de algún modo pues permiten que pase la tortura, que digan, bueno, pues a lo mejor pues sí hizo algo, merecía que pues, o sufrir, o por lo menos que aprendiera pues mediante unos golpes o lo que sea. Estas narrativas hay que tratar de destruirlas de algún modo. Y eso por un lado. También pues el desconocimiento que existe de la ley en general es amplio y de los riesgos que tiene su inaplicación. A día de hoy, como mencionaba, pues llevamos 1 año y 2 días de que la ley entró en vigor. Y si vemos los transitorios, pues tenemos un problema porque muchas de las cosas que a día de hoy ya deberían estar operando, no están operando. Entonces eso es un gran problema. Además, en esta ley pues no se creó una comisión u órgano para darle seguimiento a esta implementación. Entonces, bueno, aquí pues sí hago un llamado a todas organizaciones de sociedad civil, comisiones de derechos humanos que asuman un papel, que se apoderen mucho del contenido de esta ley, de qué se debe exigir para que se implemente, para que realmente esta ley sea una herramienta que nos sirva para prevenir la tortura. Saber que si no se ha creado todavía un programa o el registro no está operando, tenemos pues que decirlo y se está incumpliendo la propia ley. No es que hacemos un llamado nosotros que viene de cualquier lado. Queremos que se cumpla la ley. Luego también pues un problema importante es el tema de la procuración de justicia. Pues sí es verdad que existen problemas de corrupción, de incapacidad en muchos lugares a lo largo del país para procurar justicia.
Entonces, bueno, deben asentarse estas capacidades de investigar de forma más amplia. Por eso quería un poco dedicarle esos minutos al tema de los análisis de contexto, que realmente la gente trate de capacitarse, que amplíe un poco su panorama de investigación, que vea que no solo pasa lo que pasa, sino que hay muchas otras cosas que pasan y hay que verlas también y hay que tenerlas en cuenta para prevenir. Estos análisis de contexto nos permite ir a las causas, efectos y poder hacer vías de combate a la tortura. Y bueno, ya con eso cierro. Solo pues, respecto a la tortura, está claro que una norma no va a evitar tener una norma como esta, que en general yo considero que es una norma buena, está muy bien, con algunos defectos, pero solo una norma o un grupo de normas pues no va a evitar que se cambie todo un fenómeno, unas violaciones, sobre todo con la fuerza que pueden tenerlas pues en México. Pero desde luego, en este tipo de contextos, si no existen estas normas, seguro no se va a evitar que existan estas violaciones. Entonces, bueno, ya con eso cerraría. Se puede pasar a la próxima solo porque creo que está el correo, la dirección de documenta y ya. No sé si tienen preguntas, comentarios. Sí. No sé si era así o yo lo interpreté así. Se hace el análisis de la tortura en un caso específico y menciona que están sesgados. Lo estoy diciendo sobre todo en casos de violencias más generalizados, cuando no estamos viendo casos aislados. En México, por ejemplo, pues hemos oído mucho que los casos de tortura son casos aislados, y si vemos, pues hay miles de casos aislados, entonces ya no son miles de casos aislados. Entonces, en este tipo de casos, sí, solo vemos quiénes, como por ejemplo el caso que ponía del campesino que les expropian la tierra, si solo vemos quién torturó y lo sancionamos y tal, pues diríamos, ok, ya está, hemos cumplido y esta persona pues está en la prisión. Pero aquí, en este tipo de casos, en estos fenómenos, seguramente no va a quedarse en un fenómeno cerrado, no va a ser que soy víctima, victimario y ahí se termina. Seguramente si vemos que hay cientos de casos o decenas de casos que tienen o unas víctimas que tienen unos perfiles muy parecidos, o unos victimarios que tienen perfiles muy parecidos, o un modus operandi que es muy parecido, entonces a lo mejor sí ya tenemos que pensar que hay algo detrás, no es casualidad que todo eso esté pasando así. Entonces tratar de ver por eso digo que puede dar como una lectura sesgada, y luego cuando vemos las estadísticas decimos, no, esto no era un caso de tortura porque no había un agente público involucrado, eran actores privados, sí, pero estos actores privados tal vez venían instruidos por algún servidor público, o sea, podría llegar a pasar, es un caso hipotético, por eso decía. Podemos estar viendo una consecuencia y no la raíz, que claro, puede ser incluso afectar a más personas. Sí, más que nada yo creo que en el análisis de contexto también uno de los perfiles que se utilizarían son antropólogos, sociólogos que buscarían definir si la problemática es de años que se viene trabajando y que actualmente los actores han cambiado, pero es una misma línea, por ejemplo, de objetivo, ¿no? Invadir las tierras de una persona y ha venido trabajando sistemáticamente. Entonces, para analizar. Completamente de acuerdo, y eso es un fallo que, bueno, yo considero que a veces tenemos la gente que hemos estudiado Derecho, que nos pensamos que los juristas pues podemos atacar todo esto a través de las leyes y que somos los intérpretes y que somos los que sabemos hacer investigaciones, y para nada. O sea, no para nada, sí, evidentemente sí, pero existen muchísimas otras disciplinas del conocimiento que deben intervenir para, sobre todo, que venga a gente de antropología, de sociología, que haya gente experta en ciencias políticas, incluso a muchísimas ramas que nos pueden ayudar a enriquecer estas investigaciones, sí, desde luego.